El Mediterráneo Balear es hoy uno de los mares más surcados por embarcaciones deportivas o turísticas. En plena bahía de Palma, con el horizonte de la ciudad todavía como fondo, el viajero podrá contemplar ya aves de distintas especies. El viajero del Mediterráneo Balear se pregunta que de dónde pueden venir estas aves en un universo prácticamente urbano en toda su amplitud. Si seguimos a la gaviota argentea, nos llevará al último paraíso del Mediterráneo occidental, el subarchipiélago de Cabrera. Volando sobre la colonia situada en la isla Conejera, podemos comprender que aún queda algún rincón en el Mediterráneo donde la naturaleza, ciertamente degradada, sin embargo, no tiene un gran impacto humano en lo que se refiere a urbanizaciones turísticas. Desde la Conejera se puede hacer una gran panorámica sobre la isla de Cabrera. Algo menos de 16 kilómetros cuadrados. Un paisaje atormentado, de naturaleza kárstica, con cortadura sobre el mar. Se conserva, sin embargo, un bosque relativamente hermoso de pinos de Alepo. Hace apenas 30 años, este pinar estaba al borde de la extinción como consecuencia de la presencia de cabras asilvestradas y del carboneo. Entre los arbustos que constituyen el matorral mediterráneo de la isla de Cabrera destaca el romero, que con otras plantas aromáticas proporciona sus esencias al aire insular. Mezcladas con los gratos olores de las flores de multitud de pequeños arbustos, entre los cuales se pueden identificar algunos de formas tan insólitas como la sueda, el lentisco y los acebuches, que constituyen grandes extensiones de matorral. En estas formaciones mediterráneas predominan sobre todo los arbustos bajos, ya que únicamente adquieren categoría de árboles los pinos de Alepo. Las jaras, por ejemplo, más pequeñas que las peninsulares, reciben por ello el nombre de jarillas y adornan con sus flores características la primavera de la isla de Cabrera. La panorámica nos permite comprobar que la facies insular sigue siendo botánicamente la de un paisaje poco degradado por la agricultura humana, pese a que en tiempos hubo instalaciones que explotaron el valle. El viejo castillo nos pone de manifiesto que la población de la isla de Cabrera fue sobre todo de tipo defensivo. Hoy día, la presencia militar en el subarchipiélago ha defendido precisamente de la degradación, de la transformación turística, el último gran paraíso del Mediterráneo occidental. Pero volvemos nosotros a la isla Conejera para estudiar, en primer lugar, su colonia de gaviotas argénteas. Después,
iremos repasando las especies más representativas del subarchipiélago de Cabrera. Las gaviotas argénteas, conocidas por todo el mundo, aves populares, se instalan en un paisaje de acebuches ralos y de rocas atormentadas, despedazadas, muchas de ellas por la explosión de los proyectiles en las maniobras militares. Las parejas, que son monógamas y pueden permanecer unidas durante más de 30 años, se asientan estación tras estación en los mismos territorios donde instalan el nido. La propia pareja de consortes, con su blanca librea llamativa, es como un semáforo, como una bandera de defensa de su pequeño territorio que tiene un máximo de 20 metros de diámetro. Después de que las gaviotas argénteas han llevado a cabo las ritualizadas pautas de su conducta reproductora, comienzan la puesta de los huevos. Y precisamente por la tendencia caníbal y consumidora de huevos de su propia especie que tienen las gaviotas, tiene lugar en ellas una tendencia terriblemente marcada a la defensa del territorio. En el vuelo de esta gaviota sobre la colonia podremos nosotros comprobar que mientras emite el grito de alarma, alertada precisamente por la presencia de nuestras cámaras, va a ser objeto de algunos ataques de sus congéneres que ven en ella un posible enemigo de su nidada. Precisamente esta tensión social que se da en el mundo de las gaviotas argénteas fue estudiada con toda meticulosidad por el gran etólogo Nico Tinbergen, que posteriormente, en el año 1973, obtuvo el premio Nobel. Las gaviotas cumplen funciones sociales cooperativas en la defensa mutua, por ejemplo, en sus colonias, pero por otra parte se consideran unas a otras como posibles enemigos. No obstante, durante la mayor parte del tiempo reina la paz en la colonia. Mientras uno de los consortes, que en este momento está emitiendo el grito de salutación, incuba, el otro monta apaciblemente la guardia para sustituirle en la incubación cada 5 horas aproximadamente. Turnándose con estos periodos de tiempo, las gaviotas se ha podido comprobar que incuban aproximadamente durante 4 semanas los 3 huevos, que ponen con una diferencia de 2 a 3 días. Cuando no hay intrusos en la colonia, las gaviotas dormitan o descansan mientras los otros componentes del grupo se dirigen hacia el mar para pescar. Poco tiempo permanecen las gaviotas alejadas de su puesta, precisamente para evitar que ésta sea destruida por otro miembro de la comunidad. Hemos provocado nosotros la salida de una de las gaviotas con objeto de filmar la delicadeza con que la hembra se acuesta sobre los huevos. No se aleja mucho de ella su consorte, el macho, que se dispone a sustituirla tan pronto como ésta le haga una señal característica tanto por el movimiento como por la vocalización que emite para ello.
sumamente protocolarias, la gaviota hembra no sustituye al macho sobre los huevos sin antes imitar una maniobra de regurgitación o ceba. Es precisamente la pauta de conducta de apaciguamiento. Su fuerte consorte no solamente la reconoce por el aspecto, no solamente la distingue perfectamente de las demás, sino que sabe que se acerca al nido con fines pacíficos precisamente porque lleva a cabo una imitación de ceba. Siempre de la misma manera, el macho y la hembra se sustituirán sobre los huevos hasta que tenga lugar la eclosión de los mismos. Puede decirse que en una colonia de gaviotas argénteas nunca hay un nido que esté al alcance de un intruso. Siempre estará defendido por el pájaro que empolla o por el que monta la guardia en las inmediaciones de su emplazamiento. Mientras uno de los consortes lleva a cabo la paciente incubación, el otro se va al mar para pescar. Las gaviotas son extraordinariamente omnívoras y pueden alimentarse de cualquier cosa, desde carroña hasta animales terrestres vivos. Pero ciertamente, la mayor parte del alimento en el mar de Cabrera lo obtienen de las aguas. Cuando se trata de las algas que aportan para reconstruir el nido, son transportadas en la pinza del pico. Sin embargo, el alimento viaja en el interior del tubo digestivo. Las gaviotas, como todas las aves en general y como las aves marinas en particular, dedican una gran parte del tiempo a la toilette de su plumaje. Impregnan cuidadosamente todas sus plumas en la sustancia oleosa que extraen de la glándula uropígea situada en el nacimiento de la cola. Se ha podido comprobar que solamente para realizar la toilette de las plumas del cuello, las gaviotas dedican 15 minutos diarios. Entre tanto, da vueltas a los huevos el consorte que se ocupa de la incubación con objeto de que el calentamiento se realice por igual. Y mientras las gaviotas desocupadas se dedican a defender el territorio aéreo del paso de un intruso, las 750 parejas de gaviotas argénteas que incuban en la isla Conejera están ya a punto de la eclosión. Suele tener lugar esta de una manera bastante simultánea, puesto que la selección natural lleva a casi todas las aves comunitarias a una increíblemente uniforme cronología en la crianza de los pequeños. Aprovechamos nosotros la oportunidad para contemplar el carácter fanérico, llamativo de las remiges de la gaviota. Evidentemente, la eclosión de los polluelos de la gaviota no puede ser filmada, puesto que tiene lugar bajo la pechuga materna. Nosotros hemos realizado este montaje con objeto de que no escape a la observación de nuestros seguidores este íntimo y llamativo proceso. El polluelo, que se ha conformado a partir de los 90 gramos de materias altamente energéticas que contiene el huevo fresco y fecundado, va abandonando la postura fetal que le ha permitido adaptarse a tan constreñido receptáculo. Posteriormente, será secado por el calor materno. En un tiempo que no llega a las 12 horas, adquirirá la postura erguida y será capaz incluso de desplazarse en el nido. Efectivamente, los pollos de las gaviotas argénteas pertenecen al grupo que los ornitólogos denominan nidífugos, es decir,
inclinados a moverse y abandonar el nido desde pequeños. Aquí tenemos al pollo seco y recién nacido. Su madre aún incuba los huevos restantes mientras éste solicita ayuda para introducirse bajo su pechuga. Como consecuencia de los 2 o 3 días de diferencia con que las gaviotas depositan o ponen sus huevos, también los polluelos nacen con esta distancia unos de otros. Como corresponde a todos los pollos nidífugos, el color de los polluelos de gaviota es altamente mimético. Hasta el punto de que se camuflan prácticamente junto al huevo que resta por eclosionar en el paisaje del nido. Ya desde pequeños presentan los polluelos de la gaviota los 3 dedos anteriores unidos por la membrana natatoria. Y en el pico aparece una excrescencia dura denominada el diamante, y que sirve a todas las aves para romper la cáscara del huevo. Cuando la gaviota retorna al nido, reconoce perfectamente por el aspecto a sus hijos, a los que distingue de los de las gaviotas vecinas. Este reconocimiento mutuo paterno-filial tiene lugar ya en las primeras horas de vida de los polluelos. Se ha podido comprobar también que las gaviotas no solamente reconocen a sus hijos y estos a sus madres y a sus padres por el aspecto, sino también por el timbre y las características de sus vocalizaciones. Ha llegado el momento para las gaviotas de pescar intensamente, porque ahora están obligadas a alimentar a su prole, extraordinariamente voraz. Los peces, los cangrejos, incluso el producto de las materias muertas que flotan en el mar, constituyen la base de la dieta de las gaviotas argénteas. Cuando una madre abandona el nido, nos muestra ya a sus 3 polluelos recién nacidos. En esta época, las gaviotas no se interesan ya tanto por ellos como cuando tienen huevos, puesto que saben que son capaces de esconderse entre la vegetación y mimetizarse perfectamente en el entorno de su mundo. Cuando una gaviota regresa a su nido y se tiende sobre los polluelos, cosa que, como podemos observar, no hace con demasiado cuidado, estos emiten una voz característica que escuchábamos ya cuando están aún en el interior del huevo. Esta voz de los polluelos tiene la misión de inhibir la agresividad de su madre, que estaría dispuesta a matar y a comerse al polluelo de una gaviota vecina cuya llamada no sea capaz de identificar como la de un hijo suyo. Las primeras pulsiones instintivas de los polluelos les llevan a picotear el pico materno. Este gesto tiene la virtud de desencadenar la regurgitación de los alimentos contenidos en el buche de la madre. Estas pulsiones instintivas, férreamente encadenadas las unas a las otras, que fueron estudiadas por Tinbergen con mucho detenimiento, van a ser explicadas también por nosotros, puesto que constituyen una de las facetas más interesantes en la conducta de la gaviota argéntea.
Lo cierto es que al margen de sus relaciones puramente alimentarias, las madres protegen también a sus polluelos pese a que estos sean nidífugos. Contrariamente a la conducta de aquellos nidífugos clásicos, como son los pollos de las gallináceas, las pequeñas gaviotas pasan la mayor parte del tiempo durante sus primeros días de edad bajo las plumas del pecho y del vientre materno. De otra manera, difícilmente podrían sobrevivir en las frías islas e islotes donde tiene lugar generalmente la ubicación de las colonias de gaviotas plateadas. Durante el periodo de crianza, las gaviotas se ven obligadas a prospectar los mares en los alrededores de la colonia y a pescar todo cuanto se pone al alcance de su pico. De regreso al nido y previa salutación, los progenitores se disponen a alimentar a sus pequeños. Tiene siempre lugar ese intercambio de llamadas y de picoteos que actúan sobre el mecanismo desencadenante innato de la gaviota adulta. Ha sido recogido con toda la meticulosidad por parte de nuestra cámara el acto de la ceba de los pequeños. Gracias a esta adaptación que permite a las gaviotas y a otras aves marinas transportar el alimento en el interior del tubo digestivo, estas pueden irse muy lejos para proveerse y pueden hacer un gran acopio antes de retornar al nido. Hay un significativo punto rojo en el pico amarillo de la gaviota argentea. Ese punto rojo es precisamente el lugar donde los pequeños picotean nada más nacer para desencadenar la regurgitación del cebo. Nosotros, imitando los experimentos del etólogo Tinbergen, poníamos delante del pico de las pequeñas gaviotas argenteas, antes de devolverlas a sus nidos, un simple palito pintado de amarillo con una banda roja. Así, pudimos recoger una serie de gritos, de matices y de pautas de conducta que formarán parte del archivo científico del equipo del hombre y la tierra. Tal vez uno de los destinos futuros del subarchipiélago de Cabrera sea el de un parque natural con finalidades fundamentalmente científicas. La presencia del palito amarillo con la banda roja tranquiliza totalmente a las pequeñas gaviotas que comen de nuestras pinzas con la misma tranquilidad con que lo harían de la pinza natural que es el pico materno. Quedan aún muchas cosas por estudiar en los animales vivientes. En el subarchipiélago de Cabrera, la fauna ornítica es de tal importancia que, aparte de sus condiciones naturales milagrosamente preservadas, transforman este enclave del Mediterráneo occidental en el más preclaro de los futuros parques marítimo-terrestres que urgentemente deben de ser reconocidos por la ley. Nosotros aprovechamos nuestra estancia en la isla de Cabrera y en el subarchipiélago que la rodea para recoger algunos datos científicos que en el caso de la gaviota nos van a permitir observar el rápido crecimiento de los polluelos de esta especie si se les compara con el de otras aves marinas, fundamentalmente con las pelágicas. El peso del polluelo recién nacido no llega a los 100 gramos, que es el del huevo fresco. Aparte del peso, nuestro colaborador Joaquín Araujo toma notas de la longitud del tarso y de otros detalles concernientes al polluelo de la gaviota.
Lo cierto es que estas aves, que como decíamos, y ha podido comprobarse, son minúsculas cuando vienen al mundo, tardan únicamente 45 días en adquirir el tamaño de sus progenitores. Hemos realizado nosotros una serie de filmaciones continuadas con objeto de que podamos comprobar cómo se lleva a cabo este crecimiento en lo que afecta al aspecto del ave. El plumón mantiene su homocromatismo a lo largo de la mayor parte del desarrollo. Concretamente, el plumón de la cabeza, que es la parte más llamativa del ave, no pierde sus manchas miméticas hasta que ha terminado prácticamente su crecimiento. Es posible que estas manchas cefálicas no solamente se mantengan invariables para que no se vea al polluelo en la vegetación, sino para que sea identificado por sus padres, que picotean ferozmente a cualquier polluelo que no sea su hijo. Las plumas cobertoras, particularmente las dorsales, crecen más deprisa que las remiges y las caudales. Al mes ya está el pájaro prácticamente cubierto por una librea muy distinta de la de sus padres, de los que se distinguen tanto que podrían ser consideradas como aves de otra especie. Lo cierto es que esta librea tiene la virtud de camuflar mejor a las jóvenes gaviotas en el paisaje. Por otra parte, las hace incólumes a los ataques de las gaviotas adultas por cuestiones territoriales. Tardarán 3 mudas las jóvenes gaviotas, es decir, 4 años en adquirir las bellas tonalidades argentadas de las gaviotas adultas. Después de abandonar la colonia donde han nacido, las gaviotas jóvenes, formando grupos apretados, auténticos clanes juveniles, se van a dispersar a lo largo y a lo ancho del Mediterráneo. Solamente los escasos supervivientes de la existencia errática juvenil, se piensa que no más de un 10 o un 15% de los nacidos en la colonia retornarán 4 o 5 años más tarde para aposentarse en el solar de sus padres. Nosotros hacemos votos desde aquí, desde esta primera parte de las filmaciones que dedicamos al subarchipiélago de Cabrera, para que las gaviotas argénteas y las otras especies que lo pueblan encuentren el definitivo y seguro asiento en este próximo parque natural de nuestro Mediterráneo occidental.